Hola a todos. Mi nombre es Claire Holloway. Tengo 34 años. Mis padres le dijeron a cada empleador que yo tenía antecedentes penales. Pasé 8 meses durmiendo en mi coche mientras mi padre seguía enviando mensajes de texto: vuelve a casa, discúlpate, y quizás me detenga. Y entonces, un martes lluvioso, una mujer con un abrigo azul marino llamó a la puerta de mi motel y me dijo que mi abuela se había estado preparando para este momento exacto durante 10 años. La habitación del motel olía a lejía, a alfombra mojada y al tipo de aire acondicionado que nunca deja de zumbar del todo, incluso cuando debería. Yo estaba sentada en el borde de la cama comiendo galletas de la manga porque estaba tratando de hacer que $12 me duraran hasta el viernes. Mis zapatos todavía estaban húmedos por la tormenta de afuera. Mi teléfono estaba boca abajo sobre la mesa porque ya sabía lo que aparecería en la pantalla. Papá. Siempre papá. No llamadas, mensajes de texto. Le gustaban los mensajes de texto porque los mensajes de texto parecían más tranquilos más tarde. Esa mañana, había enviado 3. Te lo has puesto difícil. Vuelve a casa y discúlpate, quizás entonces le diga la verdad a la gente. Esa era su palabra favorita para una mentira que repetía con la suficiente frecuencia como para oírla como un hecho. Lo que le decía a la gente era que yo tenía antecedentes penales, que tenía un historial, que había robado a la familia, que me había metido en problemas y que era demasiado inestable para confiar en mí con dinero, clientes o personal. Nunca lo dijo de la misma manera 2 veces. Era más inteligente que eso. Decía lo suficiente para envenenar una habitación y marcharse antes de que las preguntas se volvieran demasiado específicas. Lo sé porque lo vi suceder. El primer trabajo que perdí fue en una consulta dental. Llevaba allí 3 semanas, en la recepción. Nada glamuroso, pero horarios estables, seguro médico después de 90 días, y una gerente llamada Paula a quien le gustaba lo suficiente como para empezar a enseñarme los códigos de facturación. Luego, una tarde, me llamó a su oficina y no me miraba a los ojos. Claire, dijo, alguien llamó con algunas preocupaciones. Yo ya lo sabía. Se notaba por la forma en que la gente se movía cuando estaban a punto de destruir tu vida cortésmente. ¿Qué tipo de preocupaciones? Ella dudó. Dijeron que pudo haber habido problemas legales en tu pasado. De hecho, me reí. No porque fuera gracioso, sino porque por un segundo se sintió demasiado ridículo para sobrevivir a la luz del día. No lo hubo. Entiendo. Ella cruzó las manos, pero hasta que esto se aclare, no creo que esto sea lo adecuado. Ese fue el principio. Después de eso, siguió ocurriendo. Una librería, una panadería, una oficina de bienes raíces, un trabajo de asistente de nómina que pensé que finalmente tenía hasta que el gerente de contratación dejó de responder a mis correos electrónicos 2 días después de pedir mi confirmación de fecha de inicio. A veces me despedían después de una semana. A veces la oferta desaparecía antes del primer día. A veces podía sentirlo suceder en tiempo real. La sonrisa enfriándose, la pausa en el teléfono, el repentino decidimos ir en otra dirección. Al principio, pensé que era mala suerte. Luego mi padre me envió un mensaje de texto una noche a las 11:17, puedes seguir fingiendo que no nos necesitas, pero nadie contrata problemas para siempre. Me quedé mirando ese mensaje tanto tiempo que mi teléfono se atenuó. Ese fue el momento en que supe, no sospeché, supe. Llamé a mi madre al día siguiente porque una parte idiota de mí todavía creía que ella podría ser la puerta de salida en esa familia. Ella contestó al cuarto timbre, ya cansada. Mamá, dije, papá está contactando a mis trabajos. Silencio. Luego el suave suspiro que usaba cada vez que estaba a punto de traducir la crueldad en algo que sonaba casi razonable. Claire, tu padre está dolido. Dolido lo suficiente como para decirle a la gente que soy una criminal. Sabes que no lo dice así. ¿Cómo lo dice? Otro silencio. Ese era el mayor talento de mi madre. Podía hacer que la verdad pareciera grosera simplemente negándose a sostenerla. Finalmente, dijo, si tan solo volvieras a casa y dejaras de ser terca, todo esto podría calmarse. Ahí estaba, el precio, no justicia, no clarificación, sino sumisión. Porque esto nunca había comenzado realmente con los trabajos.
Comenzó 6 meses antes, la noche en que me negué a mentir por mi hermana. Mi hermana menor, Emily, siempre había sido la hija central. Bonita, encantadora, permanentemente perdonada. El tipo de mujer que podía destrozar una habitación y aún así hacer que todos preguntaran si estaba bien. Había pedido dinero prestado a parientes, mentido sobre facturas, saltado de un nuevo comienzo a otro, y de alguna manera todavía era descrita como sensible, abrumada, incomprendida. Luego la atraparon tomando efectivo de la caja registradora en la ferretería de mi padre. Lo vi suceder, no todo de una vez, en pedazos, faltantes en el cajón, inventario que no cuadraba. Luego, una noche, volví a la oficina después de cerrar la entrada lateral y vi a Emily metiendo billetes de $20 en su bolso mientras mi padre estaba allí mirándola como un hombre que decide qué hija era más útil. Él eligió rápido. «Cierra la puerta», me dijo. Recuerdo la luz fluorescente zumbando sobre mi cabeza. Emily llorando al instante. Mi padre ya construyendo la historia. Cometió un error. Dije que ha estado robando. Me miró directamente y dijo, no. Estaba cubriendo una emergencia personal. Y si alguien pregunta, tú cometiste un error de conteo la semana pasada que explica la discrepancia. De hecho, retrocedí. ¿Quieres que yo asuma la culpa? El rostro de mi padre se endureció. Quiero que esta familia esté protegida. Emily ni siquiera me miró. Esa fue la noche en que todo se desmoronó. Dije no, un simple no, tranquila, definitivo. Para el final de la semana, estaba fuera de la tienda. Para el final del mes, mi padre estaba diciendo a los parientes que me había vuelto poco fiable, luego difícil, luego inestable. Y en algún momento, inestable se convirtió en problemas con la ley porque esa versión asustaba más rápido a los empleadores. Cuando no pude mantener un trabajo, perdí mi apartamento. Cuando perdí mi apartamento, dormí en mi coche. 8 meses de estacionamientos, paradas de camiones, duchas de gimnasios baratos, y tratando de parecer normal en las entrevistas mientras todo tu cuerpo se siente como un moratón. 2 semanas antes del motel, me desperté con condensación en el interior del parabrisas y lloré porque había soñado que estaba de vuelta en una cama de verdad, y por un segundo después de despertarme, lo había creído. Luego vino el golpe en la puerta del motel. 3 suaves golpes. Pensé que era la gerencia. En cambio, cuando abrí, había una mujer con un abrigo azul marino sosteniendo un portafolio de cuero y una pequeña caja fuerte negra. Parecía tener unos 50 y tantos años, ojos firmes, lluvia en los hombros, el tipo de rostro que no desperdiciaba expresiones. «Claire Holloway». «Sí. Mi nombre es Judith Dañe», dijo. «Tu abuela me contrató hace 10 años por si esto llegaba a suceder». Me quedé mirándola. Mi abuela, Eleanor, llevaba casi 1 año y medio en una residencia para ancianos. Judith levantó ligeramente la caja fuerte. Me dijo que si tu padre alguna vez intentaba enterrarte, dijo, debía encontrarte, entregarte esto y decirte que lo abrieras sola. No la invité a pasar de inmediato. No porque pensara que estaba mintiendo, sino porque cuando pasas 8 meses siendo cazada a través de susurros y llamadas telefónicas, tu cuerpo olvida cómo confiar en cualquier cosa que llega cortésmente. Judith pareció entenderlo. Se paró bajo el voladizo del motel con la lluvia cayendo detrás de ella y sostuvo la caja fuerte como si fuera un hecho legal, no un accesorio dramático. Me dijo que dudarías, dijo. ¿Mi abuela te dijo eso? Me dijo que tu primer instinto sería la precaución. Dijo que eso era una de las pocas cosas que tu padre te había dado que realmente podría salvarte la vida. Eso sonaba a la abuela. Astuta incluso en su ausencia. Me hice a un lado y la dejé entrar. La habitación de repente se sintió aún más pequeña con otra persona dentro. Ella no se sentó hasta que yo lo hice. Otra cosa que noté, las personas que intentan controlarte suelen reclamar los muebles primero. Puso la caja fuerte sobre la mesa entre nosotras y abrió el portafolio de cuero. Dentro había copias de cartas, viejas tarjetas de presentación y un bloc de notas amarillo con fechas escritas con tinta negra pulcra. Soy investigadora privada, dijo. Tu abuela me contrató hace 10 años después de que tu padre intentara presionarla para que cambiara la documentación de su patrimonio. La miré fijamente.
Mi abuela contrató a una investigadora por mi padre. Me contrató porque tenía un hijo que confundía el poder con la propiedad, y una nieta que pensó que eventualmente podría necesitar pruebas más que consuelo. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Judith deslizó el primer documento hacia mí. Era una copia de un acuerdo de retención con la firma de la abuela al pie. Eleanor Holloway, fuerte, deliberada, no confundida, no desvaneciéndose, suya. Mis padres decían a todos que ya no pensaba con claridad. Judith me lanzó una mirada inexpresiva. Esa historia se volvió útil mucho después de la fecha de esa firma. Volví a mirar la caja fuerte. ¿Qué hay dentro? Tu abuela nunca me lo dijo. Solo dijo que era para ti, y que si alguna vez tenía que entregarlo, primero debía confirmar si tu padre había comenzado a aislarte profesionalmente. Se me secó la garganta. ¿Sabías eso? Abrió el bloc amarillo y lo giró hacia mí. Había nombres, empleadores, fechas, notas. Llamada realizada desde la línea de la oficina de ferretería Holloway, advertencia de referencia al gerente de contratación. Problemas legales. Segunda llamada desde el móvil personal. No sería de confianza con dinero en efectivo. Mensaje a la oficina de arrendamiento de apartamentos, riesgo de desalojo, historial de fraude familiar. Por un segundo, no pude respirar bien. Porque la miseria es una cosa, el sabotaje documentado es otra. El dolor lo puedes sobrevivir, la prueba te reorganiza. Rastreé 6 llamadas directamente, dijo Judith. 3 más indirectamente a través de parientes o contactos comerciales. Suficiente para establecer un patrón. ¿Mi padre hizo todo esto? Él, en 2 casos, tu madre. Eso dolió más. No porque hubiera creído que mi madre era inocente, sino porque alguna parte infantil de mí todavía había esperado que se hubiera limitado al silencio. Judith deslizó una hoja más, una captura de pantalla impresa de un mensaje del número de mi padre a un tipo llamado Rick Tollin. Si ella solicita empleo allí, diles que hay preocupaciones por robo. Es inestable y vengativa. No me menciones. Miré el texto hasta que las palabras se volvieron borrosas. Entonces dije, ¿por qué no me encontraste antes? Lo hice, dijo en voz baja. 2 veces. Levanté la cabeza. Tu padre cambió de dirección más rápido de lo que se actualizaban tus registros. Luego dejaste de tener una vivienda formal por completo. La salud de tu abuela decayó más o menos al mismo tiempo. Te seguí todo lo que pude, pero una vez que estuviste en tu coche, te volviste más difícil de localizar. Algo en mí se ablandó entonces. No porque la situación mejorara, sino porque por primera vez en meses, alguien en esta historia realmente había estado tratando de encontrarme por mi propio bien. Judith golpeó ligeramente la caja fuerte. Me dijo que llegaría un momento en que una disculpa sería demasiado pequeña y la evidencia sería necesaria. Ella creía en el momento oportuno. Me reí una vez, exhausta. Eso también suena a ella. La llave estaba pegada debajo de la caja. Por supuesto que sí. La abuela nunca confió en los escondites obvios. La despegué con dedos que de repente se habían vuelto torpes y la deslicé en la pequeña cerradura. La tapa se abrió con un suave clic metálico. Dentro había una carta doblada, 2 cheques de caja, un pequeño llavero con una etiqueta de latón y un sobresellado marcado con la letra de la abuela, Claire. Lee esto primero. Luego llamé a Judith de nuevo. Miré a Judith. Ella se puso de pie de inmediato. Estaré afuera. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la habitación del motel se quedó tan silenciosa que pude oír el traqueteo del aire acondicionado. Desdoblé la carta de la abuela. La primera línea me hizo llorar antes de llegar a la segunda. Si estás leyendo esto, entonces tu padre finalmente ha hecho lo que siempre temí. Ha intentado hacer que la supervivencia parezca culpabilidad. Me sequé la cara y seguí leyendo. La abuela escribió que había visto a mi padre elegir a Emily sobre la verdad durante años, porque Emily alimentaba su necesidad de ser necesitado, mientras que yo la amenazaba cada vez que me negaba a mentir por él. Escribió que mi madre nunca lo detendría, porque la comodidad siempre le había importado más que el coraje.
Escribió que si alguna vez él ponía el mundo en mi contra, yo no debía suplicar para volver a casa. Luego vino la parte que lo cambió todo. 10 años antes, después de que mi padre intentara presionarla sobre el patrimonio, la abuela había abierto una cuenta separada, compró una pequeña propiedad en otro condado a través de un fideicomiso. Y colocó las instrucciones de acceso en la caja en caso de que alguna vez necesitara desaparecer de él sin desaparecer de mí misma. Las llaves de latón eran para la cabaña. Los cheques de caja eran suficientes para llegar allí y mantenerme viva mientras me recuperaba. ¿Y el segundo sobresellado? Ese, escribió, era para mi padre, solo después de que yo decidiera si quería salvarme en silencio o asegurarme de que nunca más pudiera hacerme esto. Me senté allí durante un minuto completo con la carta de la abuela en mis manos, el aire del motel zumbando a mi alrededor, y me di cuenta de que me habían dado algo mucho más grande que dinero. No un rescate, una prueba. Cuando Judith regresó, le entregué la carta con ambas manos, porque las mías habían empezado a temblar de nuevo. Hay un segundo sobre para mi padre, dije. Ella asintió una vez. Entonces has llegado a la parte en que decides si quieres distancia o consecuencias. Miré la caja fuerte negra, las llaves, los cheques de caja, los 10 años de mi abuela preparándose para el tipo exacto de crueldad que mi padre finalmente había elegido. Entonces dije, quiero que se detenga. Judith no sonrió. Ella simplemente abrió su portafolio de nuevo y sacó un último documento que aún no había visto. Un contacto de abogado, Harold Vine, Derecho de Mayores y Litigios Civiles. Él ya tiene una copia del expediente, dijo. Tu abuela no creía en puntos únicos de falla. Eso me hizo reír entre lágrimas. Por supuesto que no. Para el mediodía del día siguiente, estaba sentada en la oficina de Harold Vine con todo el paquete extendido sobre la mesa. Los mensajes de texto de mi padre, las llamadas rastreadas, las fechas, las notas del empleador, el mensaje donde le dijo a alguien que advirtiera a un negocio sobre preocupaciones de robo. Mi propio teléfono se iluminó 2 veces mientras Harold leía. Papá. Luego mamá. Silencié ambos. Harold terminó la última página, cruzó las manos y dijo, tu padre no solo trató de controlarte. Interfirió con tu empleo, vivienda y reputación a través de declaraciones a sabiendas falsas. Y este mensaje de texto, golpeó la captura de pantalla de vuelve a casa, discúlpate, y quizás me detenga, lo convierte de crueldad familiar en influencia. ¿Puedo detenerlo? Me miró por encima de sus gafas. Sí. Esa palabra casi me destrozó. Porque durante meses, mi vida se había sentido como un pasillo sin puerta al final. Cada entrevista, cada sonrisa falsa, cada trabajo perdido, cada noche en mi coche, me había entrenado para pensar que la supervivencia era todo lo que me permitían pedir. Ahora, de repente, había otra opción. Para esa tarde, Harold había enviado un paquete de demanda a mi padre y a mi madre. No emocional, sino preciso. Cese inmediato de contacto difamatorio, preservación de todos los registros telefónicos comerciales y personales, cartas formales de corrección a cada empleador o propietario que habían contactado, notificación de posible acción civil si continuaban. También envió una notificación separada al contable externo de Ferretería Holloway solicitando la preservación de los registros relacionados con las discrepancias originales de la caja registradora que habían desencadenado todo el asunto con Emily. Esa parte fue sugerencia de Judith. Los mentirosos se vuelven descuidados cuando tienen que proteger más de una mentira a la vez, dijo. Ella tenía razón. Mi padre llamó 14 veces esa noche. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. La 10ª fue la útil. Estaba lo suficientemente furioso como para olvidar la precaución. Idiota desagradecida, espetó. Después de todo lo que hicimos para limpiar tu desastre, ¿me estás amenazando? Hice algunas llamadas para evitar que avergonzaras más a esta familia. Eso es todo. Si tanto quieres un trabajo, vuelve a casa y compórtate bien. Guardé ese mensaje de voz. Luego saqué mi coche, toda mi vida en ese momento, del estacionamiento del motel y seguí a Judith a la cabaña que mi abuela había comprado años antes. Era pequeña, con revestimiento blanco, persianas verdes, una silla de porche y una segunda plegada contra la pared. No elegante, no dramática, pero era mía. O lo suficientemente mía como para que,
cuando entré y vi sábanas limpias, una despensa abastecida y una nota manuscrita de la abuela escondida junto a la lámpara. Una casa se siente diferente cuando nadie dentro de ella está esperando para usar tu necesidad en tu contra. Tuve que sentarme en el borde de la cama y llorar con ambas manos. 3 días después, Judith me llevó a ver a la abuela. Esa fue la parte que no me había permitido imaginar con demasiada fuerza. Estaba más delgada de lo que recordaba, también más pequeña, pero sus ojos estaban claros, y cuando me vio en la sala del jardín del centro de vida asistida, no parecía confundida, parecía aliviada. Bueno, dijo, ¿encontraste la caja? Me arrodillé junto a su silla y tomé sus manos entre las mías. Por un segundo, ninguna de las dos habló. Luego dije, tú lo sabías. Ella me apretó los dedos. Sabía que tu padre perdonaría el robo antes de perdonar a un testigo. Esa frase me golpeó tan fuerte que tuve que apartar la mirada. Siento no haber llegado a ti antes, susurré. Llegaste, dijo ella. Eso es suficiente. No lo era, en realidad no. Quería años atrás, una familia diferente, una vida que no hubiera sido arrastrada por estacionamientos y habitaciones de motel porque me negué a mentir por Emily. Pero sentada allí con la mano de mi abuela sobre la mía, comprendí algo simple y brutal. Algunos amores te salvan temprano, algunos amores te salvan tarde. Ambos cuentan. Mi padre llegó a la instalación 2 días después de eso. No por accidente. La carta de Harold le había llegado. El mensaje de voz probablemente lo había avergonzado en retrospectiva. La notificación del contador lo había asustado, y en medio de todo ese pánico, se enteró de que había visto a la abuela. Así que entró furioso en el vestíbulo como si el volumen aún significara poder. Yo estaba allí con Judith. Apenas la miró. Estás intentando destruir a esta familia, exigió. Me puse de pie. No, dije. Tú hiciste eso cuando elegiste a Emily y lo llamaste protección. Me señaló en medio del vestíbulo. Se suponía que debías aguantar el golpe y seguir adelante. Eso es lo que hacen las hijas decentes. Judith a mi lado se quedó muy quieta. Yo también. Porque una vez que la verdad se dice en voz alta, casi no queda nada por discutir. La recepcionista lo oyó. Una enfermera lo oyó. Y detrás de nosotras, desde la entrada al pasillo del jardín, mi abuela también lo oyó. Su voz, cuando llegó, era vieja pero lo suficientemente aguda como para cortar el cristal. Daniel. Mi padre se giró. La abuela estaba de pie con una mano en su andador y con una mirada asesina en los ojos. ¿Fuere? Él la miró fijamente. Ella levantó la barbilla. ¿Mentiste sobre una nieta para proteger a la otra y ahora vienes aquí gritando? Sal de aquí antes de que deje que todo el edificio escuche qué clase de hijo eres. Nunca antes había visto a mi padre parecer pequeño. Esa fue la primera vez. Se fue sin decir una palabra más. Todo se resquebrajó después de eso. La revisión del contador reveló lo que siempre supe que estaba allí. Emily había estado robando de la tienda durante más de un año. Cantidades pequeñas repetidamente. Mi padre había cubierto faltantes, alterado registros y me había usado como explicación cuando las cosas empezaron a ponerse feas. Una vez que la solicitud de preservación de Harold llegó, el socio comercial de la ferretería revisó los libros más a fondo de lo que mi padre esperaba. Emily se fue en una semana. Mi padre fue obligado a salir 2 semanas después. Ni desfile, ni escena de arresto cinematográfica, solo el tipo de desgracia administrativa que mancha a un hombre más tiempo de lo que un grito jamás podría. Su socio comercial compró su parte con pérdidas y la historia se difundió exactamente de la manera en que él solía difundir la mía. En silencio, localmente, y con la suficiente verdad adjunta para que nadie pudiera salvarlo con el tono. Mi madre intentó llamarlo un malentendido. Nadie escuchó. En cuanto a mí, uno de los empleadores que Harold corrigió, la oficina de bienes raíces llamó y preguntó si consideraría entrevistarme de nuevo. Paula de la consulta dental envió un correo electrónico de disculpa tan sincero que lloré al leerlo. Acepté el trabajo en la oficina de bienes raíces. Horas estables, escritorio limpio,
Un cheque de pago con mi nombre que nadie podría contaminar después sin consecuencias. La abuela vivió otros 7 meses. Suficiente tiempo para sentarse en el porche de la cabaña conmigo 2 veces. Suficiente tiempo para decirme que nunca fui difícil, solo un inconveniente para las personas que me necesitaban sin poder. Suficiente tiempo para verme dormir en una cama de verdad de nuevo, volver a trabajar de nuevo, comprar comestibles sin contar monedas primero. Cuando murió, dolió de la manera más limpia en que el dolor puede doler, sin confusión. Me dejó la cabaña directamente. Sin trucos, sin condiciones ocultas, solo una nota en su última carta que decía: no guardé esto para ti porque pensara que eras débil. Lo guardé porque sabía que un día elegirías la verdad y la verdad es cara en la familia equivocada. Mi padre envió un mensaje después de las consecuencias. Espero que ahora seas feliz. Lo miré durante mucho tiempo. Luego bloqueé su número. Porque felicidad no era la palabra para lo que sentía. Era algo más estable. Una cama que era mía. Un trabajo que era mío. Una puerta principal que nadie podía usar en mi contra. Y el conocimiento de que cuando mi padre intentó hacer que la supervivencia pareciera culpabilidad, mi abuela ya me había construido una salida y un camino de regreso a mí misma. Hola a todos. Gracias por estar aquí. Si eso te hubiera pasado a ti, ¿habrías abierto el segundo sobre y buscado la verdad o habrías tomado la cabaña y desaparecido en silencio? Y después de saber que tus propios padres intentaron dejarte sin empleo solo para obligarte a volver a casa, ¿volverías a hablar con ellos? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te acompañó, por favor, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Me encantaría verte en el próximo.